Lucía Clou, diputada provincial del Frente de Todos, también participó como oyente y con su presencia en una charla que se dio en la Escuela 6 de Atalaya acerca del patrimonio histórico de la localidad y también del país, de la nación, de la provincia de Buenos Aires, dada por un excelente orador como es el profesor Carlos Moreno, quien estuvo a cargo entonces de la exposición. Bueno, diputada, sabemos que usted está relacionada con el tema de la juventud, con el tema de la educación, y este aporte que hace el profesor ha sido muy importante, porque han sido muchas también las docentes que han participado de este encuentro. Sí, verdaderamente estuvo muy interesante la charla que dio hoy el profesor, sobre todo porque nos invita a pensar la historia desde sus registros materiales, pero sobre todo sobre las interpretaciones de esos registros materiales, y ahí creo que en los ambientes educativos donde todo esto es caja de resonancia, por así decirlo, y que muchas veces estamos acostumbrados y acostumbradas a concebir la historia, a tratarla y a absorberla incluso de forma muy tradicional, a través de métodos muy tradicionales, tal vez hoy lo que se combinó fue esto de, decir, los métodos tradicionales, la cuestión material, la cuestión patrimonial, pero se puso en juego, creo, un poco la interpretación de eso, y creo que ahí es donde se enriquece este tipo de encuentros y de intercambios, que también pueden enriquecerse en los ámbitos educativos, donde tenemos que repensar constantemente cómo nos relacionamos con la historia, con el pasado, y con ese pasado vivo que tiene que ver muchas veces con ese patrimonio de quienes nos antecedieron, ¿no? Cómo reversionamos y cómo interpretamos esa historia en el presente, y creo que el profesor hizo una línea muy clara respecto de, este pasado también tiene que ver con nosotros, y dejemos de verlo como algo santuario, si se quiere, o vinculado a cuestiones que no son muy lejanas, sino vincularlo más desde lo humano, ¿no? Que es lo que nos vincula a todas las generaciones históricas que nos preceden. Y todo depende también de cómo se interpreta la historia. Vos sos, además, docente, profesora de historia, y algo que me conmovió en el principio de la charla del profesor fue que la mirada, una mirada distinta acerca de cómo se puede interpretar la historia y cómo se puede interpretar el patrimonio histórico, que en este caso es lo que nos convocó, ¿no? Y en ese sentido me llamó la atención de que se estudia y se habla mucho de los palacios, que fue la primer bomba que me rompió la cabeza, por así decirlo, que estudiamos los palacios, la historia de los palacios, pero no de los ranchos, que justamente sin los ranchos los palacios no existirían, ¿no? Sí, es lo que se llama comúnmente la historia social, la historia más desde abajo, ¿no? Romper con que el registro historiográfico está vinculado a los grandes palacios, los grandes hombres, que sí tuvieron definiciones coyunturales importantes en sus momentos, que fueron parte de los designios de la historia y del destino de la historia, pero que no termina ahí, me parece, ¿no? Hay muchas perspectivas historiográficas, sobre todo muy socavadas en el siglo XXI, que la cuentan más desde abajo, y te das cuenta de que sin un montón de esos ranchos, de la plebe, del pueblo, de los sujetos sociales intervinientes, las masas, como queramos llamarle, dependiendo del siglo y la etapa, sin toda esa actividad por debajo no hubiese existido ningún poderío por sobre eso. Y me parece que empezar a mirar desde ahí, y también entender que la gente de a pie, la gente que viene a la escuela pública, se va a sentir mucho más identificado con esa gente de abajo, por así decirlo, con el pueblo trabajador, con el pueblo civil, común, organizado o no. Creo que va a generar mayores niveles de empatía. Estamos ante un desafío de cómo repensarnos en la enseñanza de todas, para mí, las ciencias, pero en particular mi tema es un poco de historia, y veo que tenemos un desafío de cómo repensarnos para generar mayores niveles de empatía, y que los pibes y las pibas sientan que esa historia también les pertenece. Creo que ahí está el desafío, cómo hacemos que les pertenezca esa historia, que si la seguimos enseñando de arriba para abajo, nunca la van a sentir como propia. Y creo que eso fue un poco hoy la invitación a pensar un poco eso, lo que estuvo más interesante. Bien, yendo a tu función como diputada provincial, sabemos que integrás muchas comisiones, como educación, como la parte de cooperativismo,
tantas otras que lo charlamos antes de la charla. ¿Cuáles son los temas centrales con los que están trabajando en este momento? Bueno, actualmente estamos trabajando fuertemente sobre la cuestión de las escuelas de gestión comunitaria, justamente, que tienen que ver escuelas que se crean y se forman a partir de iniciativas de la organización comunal, que puede ser de diferentes tipos, que hay muchos, hay muchas experiencias de ese tipo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es donde me toca interceder, y que bueno, me parecía interesante poder empezar a trabajar una relación más estrecha del Estado con esas entidades. Porque actualmente vos tenés las escuelas de gestión privada, las escuelas públicas, y en el medio hay un gran abanico de circuitos educativos, formales e informales, que me parece que está bueno empezar a darles mayor nivel de entidad, por lo menos del Estado, reconocerlas, etc. Así que ahora estamos trabajando fuertemente con esos sujetos. También vamos a trabajar sobre leyes vinculadas también en las escuelas y cooperativismo, para que en las escuelas también haya una dimensión de lo práctico y no sea solamente la parte intelectual, y disociamos constantemente lo intelectual de lo práctico, que el trabajo, el cooperativismo, los valores del cooperativismo también sean parte de las currículas educativas. Nos parece un proyecto fundamental. Si bien existe la ley, hay que reformarla, reactualizarla, y es un debate que queremos dar, y también tenemos muchas ganas de trabajar de cara a todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, y a repensar y a trabajar sobre cómo aprovechamos los recursos naturales en la provincia de Buenos Aires, que son muchos, y que si lo aprovechamos y tenemos una relación sana con el medio, vamos a tener seguramente una provincia mejor. También trabajan en la temática de la economía popular. Sí, vengo de una organización política donde trabajamos constantemente codo a codo con ese sujeto, que hoy entendemos que representa casi un 40% de la población argentina, que está por fuera del trabajo formal. Mucha de ella está organizada, mucha de ella no. Y bueno, con todos esos sujetos y sujetas que están organizadas, trabajamos constantemente codo a codo para poder, brindarles desde los espacios que ocupamos una vida mejor, ¿no? Son personas que tal vez están desposeídas de un montón de derechos y demás por no tener un trabajo dentro de los ámbitos formales, lo que es lo llamado economía popular, economía formal, pero que aún así se inventan su propio trabajo con las condiciones que tienen, y hoy incluso se los vapulea mucho en términos de, no trabajan y demás. O cobran planes, todo hay una cuestión de construir ahí, porque son compañeros que, si uno va a las cooperativas, laburan un montón, y tal vez mucho más que personas que están todo el día en una oficina sin desmerecer el trabajo de oficina. Claro. Y poner en valor ese trabajo y poder trabajar para que, justamente, porque ellos trabajo tienen, no es que están peleando por trabajo, sino que quieren derechos, que los reconozcan. Así que nos parece que todos quienes estamos en la intervención estatal no podemos desconocer ese sujeto que existe en la sociedad, y tenemos que trabajar para que ellos y ellas estén cada vez mejor. Seguro, seguro. Bueno, para cerrar, Lucía, ¿qué te llevas de esta charla, de este encuentro aquí en Atalaya? Bueno, muchas cosas. Primero, conocer Atalaya, que no conocía. Estoy siempre recorriendo diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires. Yo también soy un pueblo del interior de la provincia. Y me parece, primero eso, conocer las escuelas, las instalaciones. Y ¿De dónde sos? Yo soy de Saltación de la Cruz. Bien. También un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es eso, recorrer, entender también la historia de cada pueblo, cómo empezamos a relacionarnos con la historia de los pueblos, es interesante, ¿no? Sobre todo para pensar esto de cómo generamos generaciones, valga la redundancia, más arraigadas a los lugares de origen, y empezamos a pensar incluso una distribución territorial más equitativa de la provincia. Y seguimos trabajando sobre una concepción, una cosmovisión de que, la urbanidad es esto, los pueblos son estos, y seguimos vaciando la historia de los pueblos y demás, nunca vamos a generar el arraigo necesario, vamos a tener una distribución muy inequitativa en términos demográficos de la provincia de Buenos Aires. Me parece que tenemos que trabajar para revertir esa situación, venir a lugares como este, darles lugar, hablar de la historia de estos lugares, es darle un poco paso a que los pibes y las pibas que dejan acá, si van a estudiar, después vuelvan y quieran hacer su vida acá y quieran fortalecerse acá. Obviamente eso sin política pública no va a suceder por arte de magia. El arraigo tiene que ver con las condiciones materiales donde se desarrollan los seres humanos, pero sin embargo me parece que empezar por las cuestiones más simbólicas, más culturales, es importante, así que también me llevo un poco esa reflexión. Bien, bien. Lucía, gracias y bienvenida. Bueno, gracias. Muchas gracias.
Si querés unirte a nuestro canal en YouTube, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Dale un me gusta y déjanos tu comentario. Y también seguinos en todas las redes sociales.